Buenos días a todos. GDL Propiedades en la casa. ¿Cómo están, jóvenes? Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, bien, bien. Muy bien, mire, pues ahí está el avance de la obra. A 3 meses de la primera grabación y del inicio de la obra. La verdad estoy gratamente sorprendido por la agilidad, ¿verdad? La velocidad del proceso constructivo y la organización y la limpieza que tienen como empresa. Muchísimas felicidades. Realmente es resaltable y es un ejemplo para muchos de nosotros que nos falta todavía dar ese extra para conseguir pues ese equilibrio entre velocidad, calidad y orden, ¿verdad? Muchas felicidades, joven. Muchas gracias, Gracias, arquitecto. gracias. Sí, la verdad es que en gran medida por el apoyo del ingeniero, es una parte muy importante en nosotros y básicamente en esta obra tenemos todo el apoyo de él y se está notando, la verdad es que se está notando su intervención. ¿Cuál es la clave, ingeniero? A ver, cuéntanos. Pues mira, yo creo que primero la planeación. O sea, primero tener un buen proyecto, un proyecto estructurado y bien congelado, o sea, que ya ese proyecto se mueva lo menos posible. Después de que está el proyecto, pues por parte aquí de GDL Propiedades se hace toda la planeación, se hace una programación, se tiene una muy buena logística para la compra de materiales y la verdad es que la mano de obra que tenemos también es muy buena, es muy rápida, es muy buena mano de obra, entonces pues creo que entre todo pues se llega a Una buena resultados como mezcla, esto. claro. Pues pongan atención, jóvenes, ¿eh? Todos los que están viendo este video, estudiantes, arquitectos, propietarios, ¿verdad? Las familias que están contratando constructores, a esto tenemos que llegar, mínimo. Pues a ver, pues ya acabaron, ¿no? Ya. Bueno, ¿Cuándo se mudan? De entrada, ¿Quién la compró? recordarles que es el cuarto video de la serie que estamos grabando de la Casa Sierra Grande, un proyecto, una colaboración entre Cota Paredes y GDL Propiedades. Arquitectura avanzada. Arquitectura avanzada, que fueron los ganadores, los alumnos de este proyecto. Y bueno, aquí se está ejecutando, ¿no? El proyecto de estos chicos. Para los que no saben nada del proyecto, jóvenes, este diseño se realizó en un concurso con los alumnos de la Academia de la Membresía Arquitectura Avanzada, que son alumnos, pero realmente son muchos de ellos, la mayoría de nuestros estudiantes son ya arquitectos. La membresía es un programa como una maestría, porque hay grandes arquitectos que están dando clases todos los días, clases no solamente para arquitectos, he de decir, porque vamos a hacer una nueva campaña para que las personas que se inscriban a la membresía no sean arquitectos, Ok, para que sean súper familias, interesante. ¿sabes? Para que Sí, sean sí. familias, para que sean tú que ahorita estás viendo este video porque te salió ahí en el algoritmo, porque andas viendo ideas para tu próximo proyecto, para tu Claro. próxima casa. Es difícil de repente llegar a la empresa de arquitectos, ¿verdad? No están en las placitas comerciales como los médicos que dicen consultorio. Claro. Es más difícil llegar a un arquitecto, a un despacho. Entonces, en la membresía tú te conectas, aquí te vamos a poner la liga, arquitecturaavanzada.com, diagonal membresía, le das clic, ves el precio. ¿Cuánto te cuesta la cita con un doctor? Pues, ¿qué serán? En promedio, 700, 800 pesos, un promedio. Ok. Depende del doctor, porque si es especialista, Sí. ya las cantidades van cambiando. Claro, claro. Aquí, pues bueno, tenemos al arquitecto doctor Lucio Muniain, Ok. especialista en aeropuertos, y él te va a cobrar 300 pesos, no por la cita, por un mes de citas. Sí. O sea, tú vas a poderte conectar con él durante todo el mes por 300 pesos y vas a poderle enseñar los planos de tu proyecto o le vas a poder preguntar, porque quizá no tienes terreno todavía, ¿verdad? Quizá andas buscando. Entonces te vas a poder conectar con él y decirle, arquitecto, yo tengo un nuevo proyecto y ando buscando terreno. ¿Qué le parecen estas opciones? Mostrarle los terrenos, mostrarle las orientaciones, mostrarle las fotos, la topografía, y el arquitecto te va a poder dar todas sus sugerencias. Y si quieres hacer, no sé, un proyecto de departamentos o de consultorios, ¿qué opina? ¿Cuántos crees que quepan en este terreno? O sea, una cita de asesoría, Esas asesorías son caras. sí, Sí, entonces sin vale duda. la pena. Incluso el arquitecto estuvo el día que se nombraron los ganadores de Del este concurso. concurso. Sí, entonces pues
Un saludo para él también. Saludo. Y así como está él, están otros Están 10 muchos. arquitectos de primer nivel todos. Entonces, puedes recibir asesorías de todos por si no te gustó lo que te dijo uno, vas y le preguntas al otro y si te dice lo mismo, significa que por algo te lo están diciendo. Y otra cosa muy importante destacar, que en la academia pasa algo muy interesante, que es, tú estás como estudiante, participas en ciertos concursos como de este tipo, que no es el único, que hay más concursos, recibes también una cuota económica también. Porque ganaron dinero. Los que Claro, ganaron o sea, ese proyecto. también hay una gratificación económica por haber ganado. Se le da una difusión bastante interesante al ganador y al final, pues es esa parte, ¿no? Que en muchas academias o en cuantas escuelas tú puedes diseñar y ejecutar lo que diseñaste. Yo creo que eso es lo que lo hace muy especial. A veces se preguntan por qué se llama arquitectura avanzada. Pues por muchas cosas. Entre ellas, pues porque es una escuela en donde se construyen los proyectos. Claro, O sea, es una nueva escuela. O sea, la escuela del futuro, los títulos, cada vez más universidades te dan más títulos. claro, Y cada vez las licenciaturas duran menos. Las nuevas correcto. licenciaturas están durando 2 años. Claro. O sea, antes se les hacían poco, 3 años y medio, ahorita ya duran 2. Entonces, en cualquier momento van a durar 1. Sí, sí, sí. Entonces, ya el tener un título, pues no te va a garantizar nada. Entonces, la educación del futuro no es con títulos. La educación del futuro es, no Sí. sé, es a través de la autoeducación, ¿verdad? Las personas se sí. van a autoeducar. Sí, sí, O sea, el claro. niño que le gusta la ingeniería, desde los 10 años va a estar viendo tutoriales en YouTube y haciendo ejercicios y haciendo cálculos con programas. O sea, a los 15 años te van a poder calcular un edificio completo. Claro. Entonces, ese es el futuro. Entonces, esta escuela se quiere dirigir a esa educación del futuro. Los invitamos a que se inscriban. Y pues vean el resultado, jóvenes. Ahora sí que no tenemos que decirles nada, véanlo. Qué belleza, la verdad. Es un espacio muy intrigante porque todavía no hay vidrio, entonces Ajá. no sabes dónde termina, ¿verdad? ¿Dónde terminan áreas? ¿Dónde empiezan otras? Pero la volumetría y prácticamente el esqueleto de la casa, pues ya está, ya en obra negra falta poco en realidad. Venimos ya con los firmes, venimos de atrás hacia adelante. Y los firmes, estábamos platicando hace ratito el ingeniero y yo de cómo ya le empieza a dar esa sensación ya de espacio ahora sí, ¿no? Real. Entonces, bueno, ahí venimos avanzando. Es una mezcla, ¿sabes? Me recuerda a las casas de Mérida, porque en las casas de Mérida muchas veces toda la casa está en la planta baja. Claro. Y generalmente, pues la recámara principal está después de un patio, Sí, en planta baja. sí, Les vamos a correcto. dejar aquí una liga de una de las casas que grabamos al principio de este año, justamente de un estudiante de la membresía de arquitectura avanzada, que es ingeniero civil, que diseñó y construyó su casa. Se la fuimos a grabar Súper. y se viralizó al principio del año, de un ingeniero civil. Súper Una de las bien. mejores casas del año la diseñó un ingeniero. Y me recuerda esto, porque todo era en planta baja, había un gran patio con una alberca. Muy interesante. A ver, ¿dónde va el vidrio aquí? Va en este eje, Aquí ¿verdad? exactamente. Sí, sí, ahí va, justamente. Ok. Entonces, de espacio interior de sala comedor, ¿cuánto tenemos? Son 7 metros. 7 Son metros 7 metros libres. por 4,15 aproximadamente. Sala comedor y son 4 metros de la terraza. Qué buena área. 4 Sí. metros por 4,15. 4 metros de terraza. Está Que eso fue lo genialísima. interesante, ¿no? Que fue tu propuesta de tratar de incluir esta área con todo lo demás, para que al final estamos hablando de 11 metros de sala comedor, o tú le puedes dar, de acuerdo a tus muebles o de acuerdo al cliente, sus necesidades, pues va a poner sus muebles, ¿no? Sí, está muy bueno. Es como un monoespacio totalmente, Sí. que de repente me imagino que los ventanales los van a hacer para que se plieguen Correcto. y que se trate de unir con Que toda la toda el terraza, área esté ¿verdad? conectada. Ajá, básicamente así. Y Ya. la bondad que habíamos comentado de que si el que compre la casa quiere tener 1 metro más de sala comedor,
y quitárselo a la terraza, pues es solo mover el ventanal hacia acá. Pues prácticamente tiene todo esto, casi 2 metros, para mover su ventanal. Que no creo que lo necesite. 7 metros está muy bien. bastante Ese bien, es un está área bastante bien. bastante bien. Y sobre todo que tiene esto, ¿no? O sea, tiene todo en un solo espacio. Puedes abrir la ventana y puedes tener todo estos 11 metros como tú. Es que fíjense, cada espacio de sala, de comedor, te requiere aproximadamente un 320 por 320. Entonces Ajá. te queda muy buen espacio de circulación entre ambas piezas. Sí. Oh, está muy bien. ¿Y de este lado qué tenemos? Aquí tenemos la cocina, tenemos ese espacio que es abajo de la escalera, que vamos a tener una pequeña alacena y también algunos equipos para el tema del agua y otras cosas que les vamos a platicar ya después. Y aquí se va a cerrar el muro entre las escaleras. Correcto, así es. Ajá. Y ese muro se desplanta sobre la rampa. Sobre la rampa. Ujú. Ah, interesante, jóvenes. Miren la rampa. Buen armadito. Fíjense cómo ranuran un poco en el muro para que entre el acero de la rampa. Ajá. Y acá, perdón, pues ya es el área de lavado, que está ventilado e iluminado naturalmente también. Excelente. Este fue uno de los cambios que hicimos, ¿verdad? Sí, ese es un cambio que se hizo justamente aquí en obra. Ajá. Pues quedó muy bien, ¿verdad? Se siente este espacio para empezar muy regular, Ujú. o sea, de dimensiones me refiero yo. Y funcional al final. Ujú. La práctica, ¿no? De la cocina con el área de lavado, ya sabemos que ese es algo que funciona siempre. Es ganador. Jóvenes, pregunta. Salida de aire caliente de la secadora, ¿cómo la colocan ustedes? Se coloca un ducto. Ajá. Se coloca un ducto de 3 pulgadas que es el que se conecta y ese tiene ventilación natural hasta la azotea. Entonces, de 3 pulgadas PVC. PVC de 3 pulgadas, es Ok, correcto. excelente. Ese es importante, la secadora lo necesita. Es que he visto que cuando no lo dejan, se le coloca una cajita prefabricada, Ujú. atrapapelusas, y no sé si es igual de bueno. Pues el Pues- tema es que tienes el aire adentro, o sea, tienes el aire caliente en un espacio pues, semicerrado. Entonces, pues lo ideal es si le puedes dejar una ventilación hacia el exterior, pues es lo. Y es si lo no ideal. tiene salida hacia arriba, vamos a decir que aquí donde estamos es patio. Podemos dejar una salida de 3 pulgadas horizontal hacia el patio. Sí, hacia donde sea. O sea, el chiste es dejar un ducto nada más que tenga una salida. De hecho, te venden ya, para la salida hacia el exterior, te venden ya como el tapón con unas como persianas, como que Sí. cuando hay aire, abre y para que salga el aire caliente, y cuando no hay aire, cuando hay salida de aire, se cierra para que no entren animalitos. Entonces, Está bueno. ya los Prácticos. venden ya. Excelente. Y la cocina quedó de buen tamaño, ¿verdad? ¿Qué dimensión Sí. tiene? Aquí tenemos como un Son 320. 330 aproximadamente. 330, 330 aproximadamente. Y queda Por abierta. 315. 315. La losa original, ¿verdad? La losa Esa es original. quitamos todos los, digo, es algo que mencionar. Creo que el avance va bastante bien, va rápido, sin embargo, pues fue mucho el trabajo porque se tuvieron que quitar todos los enjarres, y Todo. tanto de muros como de bóveda, todo es nuevo. Aquí nos hace falta esta parte de quitarlo porque tenemos el cemento aquí. Entonces, pues ahora sí que por logística aquí de materiales no lo hemos atacado, pero bueno, pues prácticamente fueron todos los aplanados que se tuvieron que quitar porque ya estaban viejos y pues para que quede como nueva pues la casa. Súper bien. Me gusta el aplanado, se siente muy fina. Sí, ese ya va a arenita. ser el terminado final. Ese es el acabado Ajá. final. Sí. Normalmente en casas remodeladas utilizamos pasta para hacer homogénea los terminados sobre todo, pero en este caso como que tuvimos que quitar todos los enjarres, bueno, pues nos permitió eso. A la hora de hacer el enjarre, dar de una vez su terminado final ya. Excelente. ¿Y te eleva mucho los costos? ¿O es un porcentaje no tan significativo? Fíjate que prácticamente es un poco más caro el otro proceso, Ah, sí, la el de pasta. aplicar la pasta. Ok. O sea, porque a veces tienes que hacer el zarpeo, el repello y luego ya aplicar la pasta. Entonces estás hablando de 3 trabajos ahí, ¿no? Y acá prácticamente se pueden decir como si fueran 2 trabajos, ¿no? Ok. Interesante saberlo. ¿Y aquí Sí. la puerta principal dónde quedó? ¿Me recuerdan? La puerta principal es justamente aquí, a este paño. A ese paño.
Ajá. y queda pegada abatiendo hacia ese... Lo que pasa es que es corrediza. Es también de. Ah, es corrediza. Sí, Sí. las tres son totalmente. Ok. corredizas de aluminio. Interesante, jóvenes. Muy bien. Y el drenaje lo colocaron nuevo, ¿verdad? Sí. Todas las instalaciones Todas van las nuevas. instalaciones. Sí, correcto. Sí. Y aquí entonces recuérdenme, ¿esta es una puerta hacia el baño de visitas? Correcto. Correcto. Ese es el baño de visitas que lo comparte una de las recámaras. Ah, ya. Esta fue otra modificación que se hizo aquí en obra. Esa fue una sugerencia tuya también. Híjoles. Aquí está, ahí tenemos el plano. Digo, eso fue lo que quedó ya de las últimas recomendaciones que nos hiciste aquí. Doble puerta, ¿verdad? Puerta Doble acá. puerta, es correcto. Es que se queda completo, que creo que está bien. Y ventila el patio de lavado. Correcto. Ajá. Entonces a las recámaras entramos por el andador, ¿verdad? Por este pasillo. Así es. Por puertas corredizas. Prácticamente toda la casa es con puertas corredizas. Ujú. Pareciera que estás en un hotel, esta Sí. casa. Sí, también muy de Mérida. La recámara principal 346 por 4, ¿verdad? Ujú. Más o menos. El vestidor quedó bien. Se aprovecha bien el espacio con los lavamanos ahí al centro. 2 vestidores laterales. Cada recámara tiene su baño completo. Correcto. Y arriba, ¿cuántas recámaras nos quedaron? Nos quedó un baño completo y una cocineta. O sea, esta ya la van a hacer. Ya está hecha. Ah, ya está. ¿Ya? O sea, decidieron hacerla. Sí, sí está hecha. Porque iban a dejar para futuro, ¿no? Toda la planta alta. Toda esta área, que tú la puedes repetir como el plano que tenemos aquí a un costado, Ajá. la podemos repetir en esta misma forma. Ah, Pero recordemos que ya esta escalera ahorita se está forjando, el cubo de escalera ya se está preparando y esta habitación ya existe en este momento. entonces ya la idea del negocio ya está hecha. Sí, ya inmediatamente si se quisiera aprovechar esto para hacer negocio, ya tiene una cocineta, tiene baño completo y tiene una habitación. Para las personas que no vieron la película anterior, recuérdales por qué hablamos de negocio. Ok, lo que pasa es que necesito primero platicarles que estamos a 2 cuadras del Centro Médico de Occidente, y cuando hicimos el proyecto en un inicio era una casa totalmente, vamos a decirlo, con necesidades de una vivienda normal, pero al darnos cuenta que hay una demanda por renta de habitaciones, y varios proyectos aquí en la zona se están ejecutando por ese motivo, bueno, pues no quisimos quedarnos fuera. Y por eso hicimos estos cambios. La casa era de una planta originalmente. Entonces decidimos crecerla y dejarla ya está preparada para que puedan agregar otros tres habitaciones más. O sea, van a ser 4 en la planta alta si así se quisiera. Excelentísimo, ¿eh? Y las personas que quieren rentar no traen coche siempre, ¿verdad? O sea, muchos no necesitan el estacionamiento. No necesariamente. Aparte, la propiedad va a responder a 4 vehículos. Ya 3 en cochera y 1 más afuera. Entonces, ya podemos jugar un poquito con la estacionada. Ok. ¿No? Muy bien, jóvenes. A ver qué sigue. Sí, enseñen. Mira, tenemos aquí algo muy interesante. Ajá. Una observación que tú hiciste, a ver si recuerdas. A ver. Aquí teníamos una trave al final de esta bóveda. Tú dijiste, oye, quiten esa trave para que este techo quede totalmente limpio. Entonces esto implicó un trabajo. Ese, Abraham. A ver. Implicó haber quitado esa trave, sustituido por una viga. Para que no quedara allí, ¿verdad? Es correcto, para que no quedara. Y aquí está muy claro dónde está ya la viga haciendo su función. Pongan atención, jóvenes, porque esas cosas son importantes. Vean el proceso constructivo, qué claro está. Le da una limpieza a toda el área. Había un elemento, una viga peraltada de concreto, ¿verdad? Correcto. Entonces, demuelen, aquí se ve cómo ya demolieron y cómo colocan la nueva viga. El puente, que le dicen. Ahí está la viga, al ancho de la losa, ¿verdad? ¿Cuántas pulgadas de peralte? Ese es de 8 pulgadas. 8 pulgadas, que son 20 20 Tal centímetros. cual. Ujú. Y se consigue esto, ¿verdad? Como para darles más o menos ubicación, aquí estaba esa trave peraltada y bueno, ahorita ya tenemos una viga ahí que ya ocultó toda la bóveda, ya es una sola pieza, ya no hay
Bueno, lo único que la podría ensuciar un poco es el gotero, pero bueno, eso es imposible ya, ¿no? Necesario. Es Sí. necesario. Está bien bonito. O sea, Sí. ¿cómo algo tan, pues sencillo, podríamos decirle, de cierta manera, contribuye mucho, ¿no? Al espacio. Cambió muchísimo. Sí. Sí, un detalle muy simple, pero en la ejecución es bastante distinto poderlo resolver, pero la sensación que da la casa es muy diferente, ¿no? Sí, sí, En sí. el video anterior ustedes van a ver que no existía esta construcción, no estaba forjado el cubo. Este es un patio, tenemos un patio central aquí. Entonces, esto no estaba forjado y esto no existía. De hecho, acá tenemos las imágenes de cómo estaba anteriormente el área. Ahí las vas a poder ver. Ajá, Pura vigueta y bovedilla, ¿verdad? ajá. Viga de acero y bovedilla. Ujú. Y ves que eliminamos todos los enjarres y ahí se ven todos los castillos que se fueron creando, ¿no? Alrededor de toda la construcción. Sí, recordemos que la casa, aunque no se va a construir las 3 recámaras de la planta alta, estructuralmente la casa ya se reforzó para soportarlo. En caso de que quieran Sí. ampliarse, ya no requiere pues hacer una modificación estructural. Ya resiste completamente. Es Así correcto. es. Ujú. Ah, se ve muy bien. Oye, el proceso de construir con viga, vigueta, le podemos decir, vigueta y bovedilla. La No, vigueta es de concreto. Es de concreto. Y esta pues es viga de acero y bovedilla. Ajá. Prácticamente el sistema es el mismo, nada más cambia el material pues en la viga pues o la vigueta. En cuestión de precios, ¿nos ayuda Mira, a reducir el precio? pues, no sé. Bueno, diría yo que en precio no es tanto el beneficio. Es En el realidad tiempo. el precio es prácticamente igual. ¿Cuál es el beneficio aquí? El tiempo. Si te fijas, aquí se instalaron las vigas, se colocaron, se soldaron y inmediatamente ya se estaba techando. Pues ese es un trabajo de 2 días. Sí. Es un trabajo En de- 2 días, te hubieras Ajá. tardado 2 semanas en hacerlo de la otra forma. Sí, Sí. y cuando es una construcción nueva, una obra nueva, que vas a colar toda una losa de entrepiso, pues ahí sí, bueno, nosotros normalmente sí metemos losas nervadas, o sea, ya es otro tipo de sistema constructivo. En el caso de remodelaciones, que es un cuarto, una habitación, pues realmente cimbrar, armar traves, nervaduras, traer una camión revolvedor de concreto prefabricado para colar esto, pues realmente no es, o sea, en este caso sí es muy poco eficiente, pues te sale más caro y pierdes mucho más tiempo. Y una pregunta, ¿por qué hay 2 niveles en las cadenas? O sea, pareciera que una tiene que quedar colada junto con las vigas y la otra tiene que quedar soportando las vigas. Lo que pasa es que aquí buscamos nosotros tener, bueno, la que está abajo es la viga de corona, que es como el cerramiento, es la corona del muro, es la dala que corona nuestro muro y que es el que le genera el soporte a las vigas. ¿Ok? Y aparte se hace un colado en todo el perímetro de otra dala para que quede confinada nuestra bóveda. O sea, la estructura, o sea, todas las vigas quedan confinadas a través de otra trave. O sea, bueno, que no es una trave, es una cadena de concreto que queda en la parte, que queda, vamos, ahogada dentro de la bóveda. Entonces se hacen las dos. Sí. Bueno, nosotros así lo trabajamos. ok. Normalmente nada más Hacen la de abajo, hacen la de ¿verdad? abajo, Ajá. pero nosotros sí tratamos de meter aparte de los tirantes que se colocan en medio de la bóveda, nosotros sí tratamos de confinarlo con estructura, pues. ¿Cuáles tirantes? Los tirantes son redondos lisos que se colocan para que las vigas están, vamos, ancladas en los 2 extremos de los muros, pero como son claros, en este caso es un claro de 4,20 m, Ajá. se tiene que colocar redondos lisos, o sea, Soldados. a las vigas para evitar pandeos laterales, son como unas restricciones ¿A cada cuánto? laterales. Pues que como en este caso se colocaron 3. 3. Y se o sea, cortan, como ¿verdad? cada De metro. tramos de metro. No, se avienta corrido en la parte superior, porque aparte en la parte superior va la capa de compresión, Van por arriba de la viga. Entonces van por arriba. Ok. Entonces un redondo, o sea, ni siquiera varilla. Puede ser varilla, Pues, lo ideal, la varilla no es lo ideal para soldar.
Entonces, Ok. si lo vas a soldar, es mejor que se meta redondo liso, Ujú. que es acero soldable. Está diseñado para ser soldado. Entonces, es lo ideal, pero sí se puede hacer con varilla, ¿verdad? Ok, Generalmente se hace con varilla. pero está muy buena Sí. el tip, la recomendación. Me gustó. Sí, con eso Las evita, dos es una cosas. restricción lateral que le colocas a las vigas para evitar pandeo Claro, claro, claro. lateral. No, pues está buenísimo. Y una pregunta. em, hablabas de las losas. Cuando con los colados, cuando cuelas dos losas en distintos tiempos, pero van a quedar unidas, para evitar la junta constructiva que agriete, si no queremos que quede aparente, vamos a decir que aquí colaste esta losa, es una losa de entrepiso, y luego vas a colar esta. Y tú quieres colar el piso y no quieres que haya una junta constructiva, pues porque pues, te ha servido en el piso. Sí. ¿Hay forma de evitarla? Pues mire, lo ideal es que sea una losa que sea monolítica, ¿no? Eso es como lo esperado. Ajá. Hay veces que no se puede por las dimensiones, por colados muy grandes, pues es complicado. Entonces, lo ideal, lo que hacemos nosotros es dejamos hasta donde tú haces el colado, dejas a 45 grados el concreto. Ok. Que no quede a 90 grados. Entonces, cuando lo dejas a 45, como ya tienes el acero, que es lo que le genera continuidad, al momento de colar, es posible que sí se genere, pero reduce mucho menos la probabilidad de que se te genere La junta constructiva. esa junta fría, ¿ok? Que sería como una junta fría. Claro. Por eso queremos agregar, por ejemplo, ahorita en los colados, productos, por ejemplo, hay un epóxico de Fester, el Fester Epoxine 200, que es estructural, que se supone que es para unir concreto viejo con concreto nuevo. Eso ayuda a evitar las juntas. Sí ayuda. O sea, sí ayuda, son aditivos, pues, que te mejoran la adherencia entre el concreto viejo y el concreto nuevo. Y sí, por supuesto, eso ayuda muchísimo. Pero lo principal es que quede a 45. Sí, es lo ideal para no tener la junta a 90 grados, porque ahí sí, pues ahí está la grieta segura, ¿no? Entonces es dejarlo a 45 grados y no dejarlo apalillado, o sea, dejarle superficie que tenga buena adherencia, o sea, no dejarlo un terminado liso. A la losa vieja, Al pues. concreto viejo, es dejarlo como, haz de cuenta que a la hora de vibrar se genera un ángulo de reposo del material, Ajá. es dejarlo así. Ok. Y si ya lo tienes a 90 grados, pues picarle. Lo ideal sería lograr ese ángulo y de hecho, si ya está, hay que escarificarlo para que se genere rugosidad y tengas mejor adherencia. Entonces, si colocas los aditivos, sí es lo más recomendable. Es lo ideal, pues. Pues esas recomendaciones son bien importantes porque la mayoría de las personas no tienen el dinero suficiente para construir sus obras de una sola vez. Entonces, muchas de ellas van construyendo por partes. Claro, sí. Entonces, necesitamos darles esas recomendaciones para que lo hagan bien y que no se llenen de grietas, porque luego por eso las losas, ¿verdad? Se parten. Sí, y algo esencial es que si lo van a hacer en partes, dejen el acero ya con el excedente para que tengas que el mismo acero de la primera etapa esté unido con la segunda etapa. O sea, que tú corras tus varillas y le llamamos barbas, ¿no? Pero dejas las longitudes de traslape para que cuando llegues a la segunda etapa, pues ya tengas el acero anclado a la primera etapa y el de la segunda etapa, pues ya tengas el acero, o sea, para que trabaje con la estructura. Aunque tengas una junta fría, pero es una sola estructura. Excelente, excelente. Buenísimo. ¿Y ese muro sí estaba? No, esta mocheta también fue una recomendación tuya. Ah, no es cierto. Sí. No. Sí, claro, la No. marcamos aquí. No, ¿de verdad? ¿Es en serio? Sí. Tiene una razón de ser esta mocheta. La razón es que el ventanal correría completo de lado a lado, pero justamente atrás de esta parte tenemos la vista directa al vestidor y baño. Ok. Entonces, de la sala, comedor y de la terraza, pues si tienes todo ventanal. No habría mucha privacidad, pues. Claro. Entonces el ventanal va al eje del muro. Sí, aquí es. Aquí va el ventanal. En esta área. Ok. Básicamente esta mocheta lo único que hace su función es dar privacidad a Al esas vestidor. áreas. Al vestidor y baño. Ajá. Ok. Bueno. ¿No te acuerdas de ese? No, de ese sí no me acuerdo, fíjate. Me acuerdo que estábamos hablando de que si la recámara tenía que estar... Ajá. Sí. Para que quedara un poco más grande el patio. Sí. De eso sí me acuerdo. Sí, pero traíamos una dimensión de 3 metros de ancho, la cual tuvo que recorrerse, quedó en 3.46. Ya es la nueva medida. La interior. La interior, sí. 3.46.
Así Pues es. cabe bien la king size, ¿verdad? Sí. Se puede pisar aquí ya, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, Ahí están las imágenes también atrás de ti ok. de cómo era el área originalmente. Pues era una habitación tal cual. Ah, claro, pero Esto esta era es un la patio. habitación del fondo, ¿verdad? Es Sí, correcto. ajá. Ajá. Y ya tiene un domo que está iluminando natural el WC y la regadera, ¿no? Qué bien se ve esto, ¿eh? Vean todas las instalaciones. Ujú. Son buenas instalaciones. Es tubería de Rotoplas. La tubería, ¿cómo se llama? Tubo El Plus. Tubo Plus. No digo que el CPVC sea malo, pero creo que sí es de mejor calidad, ¿verdad? El Tubo Sí, Plus. está comprobado, ¿eh? Con CPVC sí puedes llegar a tener fugas, sobre todo cuando la presión del agua llega un poquito más fuerte. Ujú. Sí, sí te puede hacer en las uniones donde es codo y tubo, si llega muy fuerte la presión, te desprende el material porque está unido en base a pegamento. Y este no, este es termofusionado. Quiere decir que la tubería, si viene el codo, viene el tubo, pero están fusionados, el plástico se fusiona. Y si viene el generoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya. Está muy bien, jóvenes. Eh, y este es el baño y el El WC y regadera. WC y regadera. Acá tenemos WC y aquí tenemos regadera con este gran domo que, bueno, pues le da una ventilación y iluminación natural y pues le da bastante vida. Sí se ve bien, ¿eh? Un poquito como de templo, ¿no? Un poco por la simetría, la ¿Como masa. confesionarios o cómo? Sí, sí, sí. O sea, un poco me recuerda a estos templos, ¿no? De Corbusier y eso. Está muy bien. Y las mochetas miden 60. Estas, es correcto. sí, ujú, 60 centímetros. Ah, Aquí pues- ya está forjado, pues prácticamente el vestidor, ¿no? No es un closet, realmente es un Es un vestidor. vestidor todo Ajá. abierto y su mueble. ¿El mueble hasta dónde llega? Ahí. Tenemos aquí un pasillo de 70. ¿De 70 o De qué? 70. Pues muy bien. Ah, pues súper eficiente, ¿verdad? No hay centímetro desperdiciado aquí. Sí. Recordemos que estamos trabajando con medidas que ya existían. Eso es muy Ujú. importante también mencionar, ¿no? Podríamos haber utilizado mejor espacios, un poquito más de tamaño, pero bueno, trabajamos con Esta losa es algo la que- original. Es correcto. Sí, así es. Esta es bóveda de ladrillo. Toda la casa es bóveda de ladrillo, pero esta es con viga de acero y sí es la original. Ujú. Es que yo creo que ese es el número uno de las remodelaciones, ¿verdad? Trata de rescatar todo lo que se pueda, ¿verdad? Al revés de que mucha gente lo que llega es demuele todo lo que se pueda y empecemos Claro. desde cero. No, tenemos que rescatar todo lo que se pueda, es lo más eficiente. Sí. Sí. Pues si lo permite las condiciones, ¿no? Porque Ujú. también hay veces que aunque quieras rescatar, tienes que definitivamente eliminar áreas. Sí, 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 o sea, hay que hacer el análisis, ¿verdad? Pero Sí. todo lo que se pueda Sí, mantener, totalmente. manténganlo, joven. Finalmente es un ahorro de recursos también. Y es muy bueno para el planeta, porque toda la demolición, ¿saben a dónde se va? A ríos. Pues se va a ríos, se va a las periferias de la ciudad, Sí. a las barrancas. Pues es pura contaminación. O sea, hay muy Correcto. pocos tiraderos de escombro sustentables, registrados, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, es un gran tema que hay que abordar, jóvenes. sí. Pues la recámara queda bien. Ok, pues sí está muy bien. ¿Y te queda todavía cuánto de terracita al lado de tu metro. El cama? pasillo es 1 metro. Un metro. Un metro. Sí. Muy bueno ahí para pues, poner macetitas, Y unas con vista sillas. hacia el jardín, sí, pues eso es lo ideal, ¿no? Que un concepto que nos encanta a nosotros es eso, los patios centrales en las propiedades y el diseño que ganó justamente tenía eso, ¿no? Participaba con un patio central. Fíjense, ya para la siguiente, que os digo, ustedes son buenos para el equilibrio, pero todos los cerramientos, vean qué bonito se siente acá, sin cerramiento. Sí, Entonces la sí hay, sensación es muy diferente. Muy limpia, ¿eh? La casa se percibe bastante limpia. me gusta el ancho de esta losa también, ¿no? Le da mucha masa. Peraltada. Recámara con su baño.
Y tenemos pozo de absorción aquí. ¿Cómo tratan las aguas pluviales? Todavía no se construye, pero sí se va a construir. Ahorita por el espacio, la cochera pues la hemos usado para almacenamiento de materiales, Ajá. pero sí se va a colocar el pozo de absorción. Vamos a tener por ahí un sistema de tratamiento, de hecho, de tratamiento y de aprovechamiento del agua pluvial, que en el próximo episodio vamos Ya lo a tendremos. explicarlo. Lo que pasa es que el próximo ya vamos a estar trabajando en cochera ya para que se pueda ver, Ajá. pero sí, la intención de aquí de la obra es captar el agua pluvial para llevarla a una cisterna y de la cisterna darle un tratamiento para que sea utilizada aquí en la casa. Va a estar genial eso, Sí. ¿eh? Buenísimo. Y los pozos de absorción para las personas que no conozcan, es interesante. El otro día fui a Guasave, saludos al arquitecto si nos está viendo, me dice, yo no conocía los pozos de absorción, los conocí en un video tuyo de Ajijic y lo utilizó allá en Guasave y que no ha tenido ni un solo problema con las lluvias, con las inundaciones. Sí, pues no. Es interesante porque yo pensaría que era como muy conocido, pero no. Ok, órale. Ujú. De hecho, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara llegó a ser obligatorio. Llegó a ser ¿Por qué obligatorio. ya no lo es? Es un tema un poquito controversial porque se ha presentado hundimientos en algunas casas que tienen pozo de absorción. Y pues como que generó ahí como incertidumbre, miedo de que si convenía o no convenía poner pozo de absorción. Entonces es un tema que ahorita de hecho está vigente, pero un pozo de absorción si se construye bien y si se le da mantenimiento, o sea, yo en mi opinión debería de tener pozo de absorción todas las casas, porque el agua pluvial ya lo hemos mencionado, o sea, el agua pluvial es agua limpia que a la salida de la casa se conecta normalmente al drenaje sanitario, entonces es agua limpia que contaminas antes de salir de tu casa. Entonces en el pozo de absorción captas toda esa agua de lluvia y en lugar de mandarla al drenaje la mandas a un pozo de absorción la función es que tiene filtro para que el agua se infiltre en el subsuelo. Entonces agua que regresa pues a su origen siendo agua limpia. Entonces en mi opinión debería de tener todas las casas. Hay que darle mantenimiento también. Hay veces ¿Cómo que se da empieza- mantenimiento? Pues hay que destaparlo. Lo que pasa es que con el tiempo en la azotea tienes sedimentos, tienes tierra, tienes material que se arrastra y se llega al pozo de absorción. Entonces, con el paso se empieza a solvar. Entonces, destaparlo de vez en cuando y es darle una desasolvada. Pero estoy hablando de 10 años, o sea, realmente no es algo que se tenga que hacer comúnmente. Ok. Y Entonces hay otra que cosa- dejarlo registrable. No necesariamente, normalmente se queda tapado porque digo, el mantenimiento es si lo requiere. Y otra cosa importante es que le dejes una salida. Tu pozo de absorción tiene que tener una salida para las demasías que se conecte ya al registro sanitario. Entonces, si por algo se llega a tapar o llueve más de lo que tu suelo puede absorber, el agua pues no se llena, no tienes un problema ahí, sino que el agua que te sobra se va al drenaje. Ok. Pero se absorbe la mayor cantidad posible. Entonces yo, en mi opinión, si se construye bien y si se le da mantenimiento cuando lo requiera, que le digo, no es algo que se haga cada año, pues, o sea, realmente para que le llegues a dar mantenimiento tienen que pasar muchos años, pero es muy bueno, yo creo que sí se debería de seguir usando. ¿Y qué sería hacerlo bien? Pues compactar bien la tierra alrededor del pozo. Sí, hay que compactar. Bueno, lo que pasa es que primero el estudio de mecánica de suelos te va a decir si el suelo es permeable, ¿no? O sea, es lo primero. O sea, si es un suelo impermeable, pues no tiene caso hacerlo. O a lo mejor es impermeable los primeros 5 metros y empieza a ser permeable a partir del 5. Entonces, pues si quieres hacer un pozo y lo haces a los 5 metros, donde el suelo no es permeable, no te va a servir de nada. Tendrías que bajarlo a 8 metros para que ya pudiera permear. Pues jóvenes, es un tema bien importante que, ojo, la mecánica de suelos es clave y yo creo que ya también una recomendación, mecánicas de suelos de menos de 3 metros no valen la pena, ¿verdad? O sea, 5 y lo ideal es 5 y 10 metros. 5 y 10 metros. Hacer 1 a 5 y 1 a 10 metros. Digo, si puedes hacer 2 a 10 también, ¿va? Pero normalmente hacemos 1 a 5 y 1 a 10. Entre el de 5 y el de 10, o sea, normalmente es raro que tengas una diferencia muy sobresaliente entre uno y otro. Entonces, con uno de 5 y uno de 10, perfectamente te da las características del suelo y puede diseñar el estructurista con eso. Pero de 5 y de 10, o sea, nada de 1,5 metros. No, Nada de eso, eso, pues la cimentación va a llegar, o sea, eso ya no hacer nada, pues es casi lo mismo. para que lo tengan claro. Ah, pues ya dándole con todo. Buenas tardes. Son unos maestrazos ustedes.
Oh, pues muy bien. ¿Y de cuántos metros cuadrados quedó la casa al final? Son 150 en la planta baja, 40 en la planta alta y 25 de pergolado. Excelente. ¿Y qué tenemos aquí? La impermeabilización. Sí, ahí utilizamos el material, el ingeniero que nos diga cómo fue la aplicación del material. Se utilizó el CR66 de Fester, es un impermeabilizante cementoso. En este caso, bueno, primero se demolió todos los aplanados, todos los enjarres. Nos esperamos más de un mes a tratar de que la humedad que tenía el ladrillo saliera. Después se aplicó el CR66 en 2 capas y bueno, con el proceso de curado que recomiendan ahí en la Bien ficha importante. técnica y la preparación, limpieza y preparación previo a la aplicación. Y posteriormente a aquí en esta cercanía, bueno, aquí ya estaba enjarrada, pero toda la casa se zarpeó. El zarpeo es una mezcla que se coloca previo al enjarre, que es de una mezcla de cemento y arena, viene bien cargada de cemento, y se coloca para que esta mezcla se impregne en el ladrillo. También te da protección contra la humedad y genera una mejor adherencia con el enjarre, ya con el aplanado. Entonces, en este caso, ahí, como está la bóveda ahí, ese es el zarpeo. Ese es el zarpeo. Está excelente, ¿eh? Que yo ahí les agregaría, ya saben, siempre capas. El Festergral es muy bueno. Festergral es otro producto de Fester que es como mortero, Sí. ¿ya lo conoces? Se lo agregas a todas las mezclas y te da un poquito más, un poquito más. Sí, es bueno. Pero sí, Es lo mismo. el CR66 es la clave del éxito. Si tienes humedad, Sí. ¿cómo la cortas? Pues cortas el enjarre. Hay que ¿verdad? quitar todo, hay que quitar todo el enjarre, esperar a que seque, aplicarlo y bueno, ya después volver a enjarrar. Y eso te va a ayudar pues a que el tiempo en el que pueda volver, ojalá nunca volver a salir, o si llega a salir, pero bueno, ya va a tardarse mucho más que si nada más lo aplicas lo que hacen normalmente, que nada más le tumban lo que está flojo y lo vuelven a y lo vuelven a enjarrar. enjarrar. Eso es un proceso muy complicado. Es un proceso, pues, que en el que si vas a hacer una remodelación, pues prácticamente tienes que quitar enjarres, ¿verdad? Entonces Vale la es pena. complicado, pero vale la pena, pues. Sin duda, jóvenes. No es un gasto, es una inversión. Es una inversión, es correcto. Sí. De hecho, aquí tenemos unas imágenes de cómo estaba la casa en el video anterior. Teníamos este muro que todavía existía, original de la propiedad, era el acceso de la casa. Y bueno, pues ya vemos aquí cómo desaparece ese muro y cambia toda la sensación de la propiedad, ¿no? Ahí está el cubo forjado de las escaleras y ya tenemos ya la doble altura, ¿no? Excelente, jóvenes. Pues muchas felicidades. En 3 meses es brutal el avance que tienen. ¿En cuánto tiempo la acaban? Prácticamente otros 3 meses. 6 Debe meses es el tiempo 6 que te meses quedan, debe ¿verdad? estar la casa terminada. Y digo, para el tipo de remodelación que fue, por todas las intervenciones que ha tenido, creo que es un tiempo bastante razonable. Muy bien. Pero eso hay que agradecerle al Inge. Gracias a él. Gracias, Inge. A todos. Ingenieros, arquitectos, muchas felicidades. ¿Y cómo podemos contactarlos? Yo sé que todavía la casa no se vende hasta el último día de término de obra. Bueno, pues en nuestras redes sociales, GDL Propiedades, TikTok, Instagram y Facebook, ahí nos pueden contactar. Pero también los invitamos, si un día están pasando por aquí o quieren venir a conocer la casa para ver cómo es, pues no hay ningún problema, están invitados a pasar a ella. Excelente. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en la calle Sierra Grande, 1030, a 2 cuadras del Centro Médico de Occidente, en la Colonia Independencia. En Guadalajara, En Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Excelente. Pues GDL Propiedades, muchísimas gracias. Un gustazo. Nos veremos entonces en poco tiempo para llevarles el avance. La casa casi terminada. Ya nos vamos, jóvenes. Gracias. Gracias. J. Paredes, Gracias. adelante. Visiten arquitecturaavanzada.com para que conozcan la membresía y que reciban asesorías. Acuérdense, si estás a punto de construir, si estás comprando tu terreno, pues es como tener citas al médico por 300 pesos, 5 citas al mes o más, perdón, 6 citas a la semana. Por esos 300 pesos al mes. Y si preguntan por una buena promoción, todo el mes de octubre tuvo 3 por 1, o sea, 100 pesos al mes. Así que es inmejorable, jóvenes. Y si eres estudiante y quieres aprender Revit, quieres aprender AutoCAD, SketchUp, 3D Max,
Todos esos cursos están incluidos en la membresía en video. Y además tienes clases en vivo, una cada mes o 2 al mes, para resolver todas las dudas que salgan de los cursos, de los videos. Así que inscríbete, joven. Para los que se quedaron al final de la película, ¿se puede por aquí? Sí. ¿Y estas vigas de qué van a ser? Bueno, estas vigas son un pergolado que tenemos en el diseño. Son aproximadamente 10 pérgolas. Y bueno, es justamente tratar de darle este sentido a esta área que es una terraza y que va a comunicar a, si en un futuro hacen las otras habitaciones allá adelante, va a comunicar todas estas áreas y va a ser el área común de todo esto. Ok. Yo pensaría que hubieran usado PTRs o rectángulos cuadrados menos pues, resistentes. Sí, de hecho aquí es una opción, lo que normalmente se haría, o fue una de las primeras opciones que se nos ocurrieron, era eso, ¿no? Hacer como un bastidor y hacer las pérgolas con materiales ligeros. Sí. Las pérgolas van a medir 15 centímetros de ancho y aproximadamente 50 centímetros, lo mismo que mide ahí tanto la losa como el pretil. Ajá. Entonces, el problema cuando usas Duroc o algún otro material ligero es que requiere mucho mantenimiento. O sea, a la larga te genera pues un poquito más de problemática para los propietarios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo una viga, vamos a colocarle unas hiladas de ladrillo y pues prácticamente va a ser y luego la vamos a forrar con malla y se va a enjarrar. Entonces, prácticamente vamos a tener una pérgola del mismo material que la casa, pues de materiales tradicionales y pues bueno, mucho más durable y menor mantenimiento. Ah, ok, entonces la viga va a quedar expuesta. No, queda totalmente enchapada. Las vigas, imagínate que le da una altura de 40 De centímetros. 40 hacia arriba de la viga va a haber unos ladrillos. Ajá, así es. Y la van a amarrar con malla. Uh-huh. Ya te entendí. Ah, tal cual. Ah, mira, ahí está, ya te entendí. Gracias, Ángel. Ahí están. Justamente las están forjando ahorita. Las está dibujando ahí. Ahí están. Ya entendí por qué. Sí, claro. Es que me las imaginaba como pues la típica pergolado de PTR delgadito, ¿sabes? No, Sí. no, aquí es va a estar bien padre, la verdad. O sea, va a ser la viga enchapada, y con sus hiladas con hiladas para alcanzar ese mismo alto, enjarrada por todos lados. Entonces ahí ahorita pueden colocar la imagen del render para que se pueda apreciar bien cómo van a quedar. Entonces va a estar padre. Excelente, ¿no? Pues súper Y macizo. digo, definitivamente hay opciones más económicas. Sí, o sí, sea, sí, eso esta sí no era cabe la la pena económica aclararlo. Y rápidas. Ajá, pero la idea es que tenga durabilidad y que no les dé problemas a futuro esta, ¿no? Ujú. Y le podrían colocar arriba una cubierta, vidrio, si quisieran. Totalmente. Pues le sí. pueden colocar otros 2 pisos. Pues van a ser vigas de 5 a cada 50 centímetros de separación. Entonces, sí, va a quedar bastante resistente. Qué loco. O sea, eso que dices que se le podrían colocar 2 pisos, al final cuando le pones peso de los niveles, lo que carga más que nada es el esfuerzo horizontal de las vigas o el esfuerzo que se va hasta las zapatas. No, bueno, era... Es una broma, ¿va? Sí, No, a mí no me estás cuenta. Sí, no, digo, va a quedar muy Te resistente. está viendo alguien que dice, te dije, échale otros 2 pesos. Pisos en medio, ¿eh? No, sí, tiene razón, o sea, claro, lo que resiste son los muros de carga, ¿no? Las vigas lo que hacen es que transmiten, como en este caso una bóveda de entrepiso, transmite las cargas muertas y las cargas vivas hacia los apoyos, que en este caso vienen siendo los muros, y los muros lo transmiten hasta la cimentación hacia el suelo. Es Ok. Pero sí, lo que quise decir es que pues va a quedar muy resistente para ponerle arriba lo que quieras, pues o sea, sí va a quedar muy, muy resistente. Excelente, excelente. Ahora sí ya me quedó claro. Y bueno, pues ahí ya ven más o menos el cubo, se proyecta otra vez el cubo del patio central que tenemos. Este muro lateral no existía, entonces pues ya también como le da sentido a las áreas, ¿no? También, un poquito de privacidad al mismo tiempo. Está buenísimo, ¿eh? Nadie se asoma a tu vida. Y sabes que también las vistas que tú puedas tener desde las habitaciones
nunca ves al vecino, que sí pasaba anteriormente, ¿no? Ajá. Ahorita ya con este muro ya da privacidad. Está excelente, fíjate. ¿Cuánto mide desde abajo? Unos 6 metros. 6 metros Sí, aproximadamente. de hecho. Ujú. Eso hablábamos mucho en un curso, una revisión con el arquitecto Junichiro Kawasoe, que él no nos está viendo, pero saludos, Junichiro. Él nos decía que muchas veces en estas casas de patios de un nivel, cuando dejas un muro bajito, no se siente el espacio bien definido. Claro. Te recomendaba subirlo. ¿Sabes Lo que quién pasa justo coincidió aquí. con esa recomendación? Ajá, El arquitecto Lucio. Lucio. Claro. Él fue el que dio también esta recomendación desde el proyecto, desde entonces. Claro. Entonces eso sí se nos quedó un poco grabado también. Excelente. Así es. No, Ahí no, está no. otra vez, Academia de Es que Arquitectura está Avanzada. fuerte, es que esto es Por puro 300 conocimiento. pesos. Por 300 pesos. Aquí podemos ver ya el futuro. Si las personas quisieran comprarla para un negocio futuro, bueno, pues estas áreas se van a repetir, ¿no? Como en la planta baja. Otras 3 habitaciones más, cada una con baño. Ahora, también te platicaba que hubo un cliente ya, un doctor, que lo vio con otra visión, seguramente como tema de consultorios, y Excelente ya también. porque la ubicación beneficia, y creemos que se presta esta propiedad para muchas cosas, ¿no? Es que las propiedades se prestan para muchas cosas, ¿verdad? Dependiendo cómo trabajas la arquitectura, te Sí, puede ser muy redituable, mucho más que solamente... Dicen que las casas son pasivos, correcto. ¿verdad? ¿Qué es un activo y qué es un pasivo? Activo es lo que produce dinero y pasivo es lo que consume dinero en inversiones. La casa, ¿por qué se le considera pasivo? Porque no produce dinero. Sí, al contrario, ¿no? Teóricamente. Ujú. Pero en este caso sí. En este caso se vuelve un activo porque rentas. Sí. Y un lugar donde puedes vivir al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa parte que tú tendrías que gastar para vivir en otro lugar, una renta o algo, pues en automático los de arriba te están pagando tu renta y aparte te están dando ingresos extras. Exactamente. Ujú. Fíjate, esto es interesante, ¿eh? Porque hablaste de subirle varios niveles. O sea, ¿podría yo vivir en la planta baja y aquí arriba rentar 3 cuartos Correcto. y hacerle otro piso y rentar otros 3? ¿Se podría? Habría que revisarlo estructuralmente. El diseño se hizo para 2. El diseño estructural se hizo para 2 niveles, pero habría que revisarlo, a ver si... Con a ver materiales si- ligeros, quizá. Probablemente con material ligero, sí, ahora sí que habría que revisarlo con el estructurista, a ver qué se puede hacer. Pero al menos el diseño y la construcción Para de la 2. cimentación de esta casa está diseñada y construida para que los 2 niveles sean prácticamente como Es está en el que proyecto. imagínate eso. Yo siempre pienso como a gran escala. Entonces, imagínate que pudieras irle construyendo. ¿Sabes qué? Yo no me alcanza para hacer los 3. Ok. Le hago otro. Y te empiezas a rentar y de repente, ¿sabes qué? Con la misma renta le pagas a los albañiles y a los materiales, ¿no? ¿Sí? Entonces, pum, ya le haces otro. Y así te vas. Pero que le pudieras hacer 3 pisos, que le pudieras hacer 4. Sería bastante bueno. Ese es el futuro de las propiedades. Ese es el futuro de las propiedades. Eso va a pasar. Ujú. El costo de las rentas, ya también lo hemos platicado un poco, el costo de las rentas cada vez es más alto. ¿Por qué? Porque hay demanda por propiedades mejor ubicadas. Cada vez las personas entendemos más también el valor del tiempo, ¿no? Un tiempo que está en el tráfico es tiempo muerto, en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, pues las personas cada vez optan por vivir más cerca de donde trabajan. Entonces, seguramente la persona que vaya a comprar esta propiedad es porque tiene algún tipo de inclinación por eso, ¿no? El cuidado del tiempo, el valor de su tiempo. Una visión ahí. Pues jóvenes, espero que hayan disfrutado y aprendido. Espero que traigan una libreta en cada video, ¿verdad? Porque ahí es una clase de todo. Hoy aprendí yo del ingeniero, por eso me quedé un poco más callado. Muchas gracias aquí. Bueno, saber que tenemos un recurso humano muy importante aquí en GDL Propiedades que está participando. Alguien que, de hecho, él es el encargado, no se les olvide, de desarrollos, tierras de aportación. El ingeniero es el encargado de esa área. Otra vez, GL Propiedades, redes sociales, por favor. GDL Propiedades, TikTok, Instagram, Facebook. Y bueno, pues es un placer, es el 4º video, 3 meses que lleva esta construcción y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas Gracias, muchas ingeniero. gracias a todos. Hasta pronto, jóvenes. Cuenta por ahí, adelante.